Bueno chicos, sean ustedes bienvenidos a este primer encuentro virtual donde abordaremos nuevamente el tema del comportamiento organizacional. Retomando un poco los temas abordados anteriormente, se dice que el comportamiento organizacional es demasiado importante para el administrador moderno en la medida que si yo logro comprender el porqué del comportamiento de las personas, es más fácil gestionar los temas de cultura organizacional y de clima organizacional. Inicialmente hablábamos de esas primeras variables que son de tipo independientes, de tipo individual. Entonces abordamos inicialmente la personalidad y describíamos de qué se trata la personalidad y cómo afecta la personalidad del individuo el comportamiento dentro de la organización y cómo yo como administrador tengo que desarrollar la habilidad para poder administrarla. Porque la organización puede tener una planeación muy bien estructurada en la medida de lo gerencial, pero si desde la perspectiva de la estrategia no se incluye a los individuos y no se incluye como factor primordial esa cultura organizacional, pues eso va a generar resistencia y va a generar que sea muy difícil para el administrador adaptar o poner en práctica esa estrategia o ese plan que yo ya había ejecutado, que ya había planeado, perdón. Bueno, por aquí encontramos nuevamente cuáles son los componentes de la personalidad, por si quieren hacer un recuento. Cuáles son los instrumentos que utilizan las empresas y cómo se relaciona directamente esto con el desempeño de las personas dentro de la organización. Hoy vamos a concentrar nuestra clase en la parte de la percepción, que sería la segunda variable de tipo individual que abordaríamos. Inicialmente, ¿qué es la percepción y por qué es importante y por qué se relaciona? Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la administración? Como ya les he dicho, tanto la personalidad como la percepción son unos elementos demasiado importantes en el momento de tomar las decisiones dentro de la organización. Y en la organización, indistintamente del puesto o del cargo que ocupemos, siempre estamos tomando decisiones. Entonces, esas decisiones y esa percepción, más bien, la percepción influye de manera directa las dinámicas del trabajo y cómo esas personas llevan a tener un comportamiento positivo o negativo dentro de la organización. Yo puedo tener una percepción negativa de mi puesto de trabajo y eso me puede generar dinámicas de ausentismo, como puedo tener una percepción negativa de la satisfacción en mi trabajo y entonces eso puede generar que yo no esté conforme con mi puesto de trabajo y no me desempeñe de la mejor manera. Entonces, eso sí o sí termina afectando la productividad y por lo tanto recae finalmente en que no se cumplen los planes estructurados por las empresas. Entonces, si ven cómo todo tiene como un hilo conductor. Listo. ¿Pero qué es la percepción? La percepción es el proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de sus sentidos con el fin de darle un significado a la realidad. ¿Qué es esto? Pues resulta que todo lo que usted percibe a través de los sentidos, usted le da una interpretación. Una particularidad y algo muy importante que debemos tener en cuenta de aquí en adelante es que la percepción no constituye la realidad en sí. O sea, es una realidad que es propia de cada individuo. Lo que es verdad para mí no es verdad para usted. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que encontramos acá, que vemos que la señora cuando ve el gatico lo percibe como algo muy bonito, mientras que el señor lo está viendo como un instrumento pues para cazar los ratones. Asimismo, funciona dentro de la organización. Por eso hay que tener mucho cuidado con la manera en que uno se comunica con las personas y aquí entra otro elemento que abordaremos más adelante y es la manera de desarrollar comunicación asertiva con esos colaboradores o con esas personas que hacen parte de mi equipo, indistintamente de que yo tenga personas a cargo o no. Cuando sé cómo perciben las personas, empiezo a ser consciente ese proceso de percepción, entonces empiezo también a cuidar mucho la manera en la que me comporto, en la medida que eso puede traer ventajas o desventajas sobre el comportamiento de las personas dentro de la organización. Bueno,
un gesto, un color fuerte, un sonido. O sea, lo que, por decir algo, si usted percibe que el color negro es elegancia, posiblemente otra persona lo perciba. Y lo que es verdad para usted no es verdad para el otro. Eso es algo que vamos a tener en cuenta desde aquí en adelante. ¿Por qué? Porque resulta que según cómo esté organizado mi cerebro, según mi personalidad y según la manera en que yo percibo, yo puedo tener una interpretación errónea de la realidad. Entonces aquí hay algo bien importante y es que comenzamos a darnos cuenta que no siempre lo que percibimos es la realidad en sí, sino que estamos percibiendo cómo está ordenado nuestro cerebro y lo que percibimos no siempre los demás lo perciben de la misma manera. Bueno, continuando entonces, podemos decir que de la percepción dependen actitudes, motivaciones y expectativas que tengan las personas. ¿Acerca de qué? Acerca del entorno, de sus compañeros, de su jefe, de sus subalternos, de las funciones inherentes al cargo. Todo el tiempo estoy percibiendo. Y entonces, ¿cómo hacer para que esa percepción sea más bien positiva y no vaya a repercutir de manera negativa en el comportamiento de las personas? Resulta que lo primero que hay que entender es que la percepción está influenciada por las dinámicas del entorno o se puede ver afectada por las dinámicas del entorno. ¿A qué se refieren estas dinámicas del entorno? Aquí encuentran espacio, dinámica del entorno de espacio y de tiempo. ¿Cómo así de tiempo? Por ejemplo, no es lo mismo que a mí, por ejemplo, me hagan un llamado de atención cuando recién entro a la organización, cuando llego fresco en la mañana, con la mente completamente despejada, a que si ese llamado de atención me lo hacen al final de la jornada, cuando yo ya tengo una cantidad de cosas encima, cuando está el cansancio y la fatiga, dominan, porque recuerden que nosotros, de todas maneras, nuestra esencia primitiva hace que muchas cosas influencia en nuestro comportamiento. Entonces yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si un colaborador tiene hambre, si está cansado y yo voy a hacerle un llamado de atención o un correctivo, pues de pronto no va a reaccionar de la misma manera a que si yo se lo hago inmediatamente llega a la organización y yo trato de entregarle ese mensaje de la mejor manera posible. Ahí encontramos otro que es el espacio o el blanco. ¿El blanco qué es? El blanco es en eso que yo concentro la percepción. En el caso, por ejemplo, el ejemplo que les estoy planteando, cuando el jefe lo llama a un correctivo al colaborador, pues por ejemplo, el blanco sería ese jefe, esa persona a la que yo estoy percibiendo. Entonces, ¿qué voy a percibir por parte de él? Su tono de voz, los gestos que utiliza. Y entonces a partir de ahí yo voy a generar o voy a formular un juicio. Bueno, la percepción está influenciada por 3 filtros. O sea, yo todo el tiempo estoy percibiendo y estoy interpretando la realidad dependiendo de cómo tengo organizada estas 3 cosas de mi cerebro. Lo primero son los valores. Entonces, en algún momento en alguna de las clases yo les abordaba un ejemplo y les decía: ¿cómo percibo yo un comportamiento inapropiado de uno de mis compañeros? Pues dependiendo de cómo esté mi estructura de valores, asimismo yo lo percibo de manera negativa o simplemente no me afecta o lo percibo de manera positiva. ¿Listo? Lo otro es la experiencia, todas esas vivencias que yo he tenido y que he recolectado a lo largo de mi vida hacen que yo perciba de una manera o de otra. Y finalmente, las aptitudes. No es lo mismo cuando una persona tiene una actitud positiva, que se levanta con toda la energía y quiere ir a trabajar diariamente a la organización, a una persona que todo el tiempo está viendo las cosas de manera negativa. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, por más de que el administrador trate y procure de que el clima organizacional sea el mejor, siempre van a haber obstáculos en las personas, en algunas personas, porque perciben de tal manera como está organizado estas 3 estructuras de pensamiento. Entonces, cuando yo paso la percepción por estos 3 filtros, los valores, la experiencia y las aptitudes, puedo construir impresiones más certeras de la realidad, aproximarme a un juicio certero que
sigue sin constituir la realidad en sí, pero que sí se aproxima a dinámicas que tienden a favorecer el comportamiento de los sujetos dentro de la organización y por lo tanto el tema de la cultura y el tema del clima organizacional. Miren, por ejemplo, esta imagen. Si usted se sienta y la observa, fácilmente, dependiendo del hemisferio del cerebro que usted utilice, usted va a percibir una cosa u otra. Ya luego, cuando tengamos un encuentro presencial, me contarán qué se encontraron en la imagen. Dependiendo de cómo esté organizado su cerebro y esos 3 filtros de la percepción, entonces así mismo ustedes van a ver una cosa o van a ver otra, o de pronto se van a demorar un poquito más en ver la segunda. Bueno, ¿de qué se tratan las características de la percepción? La percepción, por ejemplo, puede ser selectiva. ¿De qué se trata cuando la percepción es selectiva? Voy a darles un ejemplo. Vamos a suponer que yo les digo, nosotros somos una empresa que produce cuadernos y nuestro stock diario de fabricación es 50 cuadernos por persona. Pero resulta que yo les voy a decir a ustedes, muchachos, hoy vamos a cambiar nuestras dinámicas de trabajo y ya no van a ser 50 cuadernos, sino que van a ser 100. Entonces, fácilmente, muchos de ustedes lo primero que van a hacer es van a tener una reacción negativa, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Cómo nos van a duplicar la meta de fabricación? Una cantidad de cosas. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, muchachos, ¿qué tal si hoy cada uno de ustedes produce 100 cuadernos y mañana les doy el día libre? Entonces, posiblemente eso influencie y cambie su percepción de la situación y haga que ustedes finalmente sí terminen construyendo los 100 cuadernos. Entonces, en ese caso, la percepción es selectiva. Siempre percibimos de manera selectiva. Por eso es que decimos, ¿por qué será que el tiempo se pasa tan rápido cuando no estamos en el trabajo, por ejemplo? Porque estamos percibiendo de una manera diferente. Bueno, la percepción siempre debe ser estable. ¿A qué se refiere la estabilidad? Se refiere a que yo siempre debo percibir de la misma manera. O sea, si cuando percibo una situación, por ejemplo, de violencia, siempre debo reaccionar frente a esa situación de la manera X o de la manera Y, pero siempre esa reacción va a ser constante. Eso que yo reaccione de una manera u otra siempre hace que yo sea una persona 100% confiable. ¿Por qué? Porque está haciendo está percibiendo y entonces ese filtro del que hablábamos hace un rato, esa estructura de valores, esa estructura aptitudinal está muy bien definida y entonces eso hace que usted ya tenga una manera de percibir el mundo de una manera estructurada. Luego encontramos que la percepción tiene una estructura. ¿A qué se refiere eso de que tiene una estructura? Pues está regida por leyes. Ahí, por ejemplo, podemos analizar el tema de las cámaras en los semáforos. Entonces, cuando decimos que la percepción tiene una estructura, ¿qué pasa cuando está instalada la cámara en el semáforo? Entonces yo estoy obligado a detenerme y a respetar la luz roja, porque hay una regla ya hay una regla que lo establece, pero hay algo más que me está coaccionando a que yo cumpla con la norma. Asimismo pasa dentro de la organización. Puede haber un comportamiento que sea agresivo con las personas, pero si de entrada está establecido entre las políticas de la organización y usted finalmente decide aceptarlo al momento de que lo contratan, usted no va a percibir eso de manera negativa porque de entrada usted ya sabe que eso hace parte de las políticas de la organización. Entonces, a eso se refiere la estructura. Y lo otro es que tiene un significado inmediato. Entonces, nosotros no percibimos, no pensamos cómo vamos a percibir una situación, sino que percibimos de manera automática. Es un proceso que es automático.